Consideró que su tarea consistía en prescribir una moralidad para una civilización que tenía que seguir adelante sin ninguna sanción divina. Tenía razón al cuestionar la historia, al cuestionar la lógica, al cuestionar todas las suposiciones que se habían hecho. Pero cuando llegó el momento de reconstruir algo, la tarea le resultó imposible. Tenía una inteligencia maravillosa, absolutamente maravillosa, pero esa misma inteligencia maravillosa le llevó a un callejón sin salida. Y si no hay salida, ¿qué se puede hacer? Si analizamos las cartas que escribió a principios de enero de 1889, creo que es evidente que estaba loco. Me refiero a cuando las firma como Dionisio o el crucificado. Realmente se consideraba como un dios, soportando todo el sufrimiento de la humanidad. Una especie de figura de Cristo. Pero también creo que eso reflejaba su teoría de que todo hombre debería ser un dios para sí mismo. Creo que Nietzsche comprendió el desafío del ser humano en una frase muy sencilla. Decía que la condición humana era Zwischentier und Übermensch, es decir, algo entre el animal y el superhombre. Y ese es el desafío de la condición humana. Lo que cada uno hace, por así decirlo, con su dote como animal. ¿Hasta dónde puedes llegar en el camino para convertirte en un dios? En enero de 1889, Nietzsche sufrió un ataque en una calle de Turín, abrumado de alguna forma por la simpatía que sintió hacia un caballo que, tal vez debido a una sobrecarga, había resbalado en el hielo. El caballo se cayó y Nietzsche se acercó a él y lo abrazó. Nietzsche era conocido como un filósofo opuesto a la piedad. Pero fue capaz de expresar, en uno de sus últimos gestos al mundo, una profunda compasión por la condición humana que comparten los animales y los seres humanos. La última acción de cordura de Nietzsche fue afirmar su identidad, no como un dios, sino como un hombre lleno de debilidades humanas. Poco después de su ataque en Turín, fue trasladado a un asilo y luego de nuevo a casa de su madre en Alemania. Fue declarado clínicamente loco y pasó sus últimos años bajo el cuidado de su hermana Elizabeth en esta casa de Weimar. Elizabeth permitía que la gente fuera a ver a su hermano, al filósofo, como si se tratara del animal de un zoo. Y quién sabe, como alguien que estaba mentalmente en otro mundo. Se ha especulado mucho sobre la naturaleza de su enfermedad. Una parálisis progresiva que podría ser el resultado de una infección sifilítica. Pero hay ciertos detalles del diagnóstico que no encajan. Por ejemplo, el hecho de que viviera más o menos como un vegetal durante 11 años. Eso es mucho tiempo para alguien con una parálisis como la suya. Nietzsche murió en 1900 de un ataque de apoplejía. Durante los siguientes 30 años, Elizabeth controló el legado literario de su hermano, incluyendo su obra inconclusa, La transvaloración de todos los valores. Editó secciones de esta obra junto a selecciones de sus notas no publicadas en una colección titulada La voluntad de poder. Por medio de este libro, intentó promocionar falsamente a Nietzsche como un pensador nazi. Cuando él murió, Elizabeth convirtió su casa en un santuario de Nietzsche para el culto a Nietzsche y el culto a su persona y a su filosofía. A muchos intelectuales nazis les gustaba venir aquí, incluso al Führer.
Hitler vino en una ocasión. Ella se aseguró de que Nietzsche se convirtiera en el filósofo oficial del Tercer Reich, lo cual era absurdo, pues él odiaba toda clase de nacionalismos. Se podía decir que Nietzsche fue uno de los primeros y auténticos europeístas. Resulta muy difícil discutir la cuestión de la relación entre Nietzsche y el fascismo alemán. Es realmente doloroso ver lo cerca que parecía estar de afirmaciones como «soy dinamita y voy a hacer volar esta situación». Y no es difícil no verlo como un verdadero deseo de que eso ocurriera. Pero no creo que fuera eso. Creo que, en algún nivel filosófico, entendió la idea de que su filosofía representaba, al ser promulgada, el punto de ruptura, a partir del cual, del après-moi le déluge, no veía que pudiera producirse esa posibilidad. Parece irónico que Nietzsche fuera tomado como un prototipo de fascista, porque, por supuesto, él se muestra enfáticamente en contra de cualquier cosa que denigre al individuo de esa forma. Él dice que si no se puede vivir más allá de o por encima de la ley, la obligación del filósofo es cuestionar todos los valores, lo cual significa que si tienes que vivir fuera de o más allá de las reglas, dice que si no puedes hacer eso, si como filósofo esa tarea es demasiado grande, entonces se debe crear otra ley, o de lo contrario, buscar el refugio en la locura. Y es interesante cómo interpretaríamos el significado del descenso de Nietzsche a ese agujero negro de la locura. ¿Acaso esa carga, esa responsabilidad le resultó demasiado grande y se derrumbó bajo el mismo peso de las cuestiones que se planteó a sí mismo? Tal vez esas cuestiones sean demasiado grandes para ser consideradas o pensadas por un solo individuo. La mejor virtud del gran pensador es la magnanimidad con la que, como hombre erudito, intrépidamente y a menudo con cierto azoramiento y con frecuencia con una burla sublime, se ofrece a sí mismo y a su vida como sacrificio supremo.